Muy buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos a Dios de que podemos nuevamente estar con ustedes, llevándoles algo para meditar de la palabra de Dios. Queremos agradecer al Señor. Soy el pastor Osvaldo Amico, pastor de la Primera Iglesia Bautista del Callao, y queremos agradecer la oportunidad a la Iglesia Bautista de Salamanca, a todos los queridos hermanos que participan en esta congregación. Quisiera dejar a mi esposa para que también salude. Sí, también para mí es un gozo, un placer poder saludar a los hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Que Dios les bendiga mucho. Esta mañana nosotros vamos a hablar acerca de un tema misionero, acerca de la responsabilidad misionera de la iglesia local. Y hermanos, quizás necesitamos examinar bien nuestra vida, porque hoy en día, lamentablemente, hay muchas iglesias que piensan que su responsabilidad para con el misionero es solamente enviar dinero y nada más. Y esto es algo que nosotros tenemos que examinar bien nuestra vida en nuestro corazón, porque debemos entender bíblicamente cuáles son nuestras responsabilidades y así cumplir con lo que el Señor de la mies nos ha encomendado. Ojalá no que las cosas que voy a decir puedan ser de meditación en su vida. Y obviamente hay muchas cosas de las que voy a hablar que ya las conocen, pero que es necesario a veces volver a recordar. Vamos a hablar de dos cosas esencialmente. En primer lugar, la iglesia local es responsable en identificar a sus misioneros. Somos responsables en poder identificar e identificarnos con ellos. Por favor, mi amor, en Hechos 13:3, la primera parte. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Muy bien, aquí nos dice que ellos impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo en aquel momento en la iglesia de Antioquía. La imposición de manos es una señal de identificación con estas personas, porque ellos al hacer esto demostraban el reconocimiento de un llamado de Dios para un servicio especial. Estos hermanos fueron llamados por el Espíritu de Dios para cumplir un servicio especial, la de llevar el Evangelio en otras partes. Ahora, existen dos áreas en la cual la iglesia tiene que identificar en su misionero. Si están pensando en enviar a alguien, tienen que meditar en estas cosas, examinar bien al misionero en cuanto a estas cosas. En primer lugar está su llamado. En cuanto a su llamado, en Hechos 13:2 nos sigue diciendo: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy bien, entonces encontramos que ellos tenían un llamado especial. No fue la iglesia quien sencillamente les encargó así nomás, sino que fue el Espíritu de Dios quien puso una carga especial en el corazón de estos siervos de Dios para poder servirles en algo que era nuevo. Nadie había sido enviado en aquel momento y estamos viendo a los primeros misioneros que salieron a predicar el Evangelio. Pero ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo podemos identificar el llamado de estos siervos de Dios? En primer lugar, por sus requisitos espirituales de carácter. Sus requisitos espirituales de carácter. En Hechos 1:8, por favor. 6:3, perdón, estoy aquí. 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros que estas personas fueron convocadas, ¿no? A través de la iglesia, y obviamente los apóstoles dieron las directrices, pero los requisitos que se pidieron: buen testimonio, o sea que tenían que tener buena conducta, tenían que ser irreprensibles en ese sentido, llenos del Espíritu Santo, tenían que tener un carácter moral y espiritual, y de sabiduría, tenían también que tener un discernimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Y por eso estos requisitos fueron puestos en 7 varones.
No estaban convocando 7 meseros para servir ahí la comida, estaban convocando administradores que apoyaran el ministerio de los apóstoles. Y obviamente se solicitó requisitos espirituales. Nadie debe ir a la obra si no es una persona madura en cuanto a su carácter y en cuanto a su moralidad. Pero una segunda cosa dentro del llamado es ver también la fidelidad de esa persona. La fidelidad puesta a prueba. 1 Corintios 4:2 nos dice esto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, sea hallado fiel. Aquellos que van a compartir los misterios de Dios. O sea, revelar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ilumine las mentes y los corazones de las personas. Ellos, antes que nada, tienen que ser hallados fieles. En otras palabras, aquí lo que estamos hablando es de que estos hermanos, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las adversidades, estos hermanos tienen que demostrar su permanencia, su fidelidad, tienen que seguir adelante. Y esto es un gran testimonio. Necesitamos hombres fieles con un carácter gobernado por el Espíritu Santo. Eso es tener un llamado. Y entonces la iglesia tiene que identificar estas características en aquellos que dicen querer servir al Señor. Pero no solamente tienen que ver su llamado, sino también su doctrina, ¿no? Su doctrina. En 2 de Timoteo 1, 13 y 14, ¿qué nos dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy bien, entonces aquí se manda, ¿no? El apóstol Pablo le dice pues a Timoteo que retenga las sanas palabras. Es importante. Note usted que él está poniendo énfasis aquí en la doctrina, en la enseñanza, las sanas palabras. ¿Por qué sanas? Porque la Biblia sana el alma, porque la Biblia cura el alma, porque la palabra de Dios está dispuesta para transformar las vidas. Si la palabra de Dios no me cambia, si lo que me está enseñando no me cambia, es porque no es palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sana realmente las vidas. Y por eso Timoteo tenía y recibe el encargo de guardar, de retener, nos da la idea de encarcelar el buen depósito, no dejarlo salir, que aunque vengan diferentes tiempos de doctrina o formas de doctrina, no cambio, mantengo mi convicción en la palabra de Dios. Entonces, es importante la doctrina, pero para tener una buena doctrina, yo tengo que tener una característica, y es la de ser idóneo. Por favor, mi amor, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente deben ser fieles, sino también tienen que ser idóneos o aptos para poder enseñar. Eso no quiere decir que solamente deben conocer, entender, ser inteligentes para poder asimilar la palabra de Dios, sino que también tienen que tener la actitud de querer enseñarla. Yo puedo conocer mucho de la Biblia, puedo conocer hebreo, griego, lo que quieran ustedes, pero de repente se presenta una oportunidad, hermano, allí hay un hermano que necesita consejería. Mira, ahorita no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. Y no demuestro esa actitud correcta para poder enseñar, esa disposición. Pues bien, el que es idóneo no solamente tiene que entender y conocer, sino que tiene que tener la actitud correcta de querer transmitir la palabra del Señor a quien lo necesite. Entonces, tiene que ser idóneo y su enseñanza debe tener ciertos requisitos. Cuando ese hermano enseña, debe su enseñanza mostrar ciertos requisitos, como nos dice en Tito 1:9. ¿Qué dice, mi amor? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, para que pueda exhortar o alentar o consolar, ¿no?
con sana enseñanza, con la enseñanza que transforma vidas y para poder convencer a aquellos que se oponen a la doctrina correcta. Pues bien, es importante no que haya requisitos de la enseñanza. Por ejemplo, su enseñanza es necesario que edifique al oyente. Si es alguien que va a transmitir la palabra de Dios, tiene su enseñanza que edificar, que dar crecimiento a los oyentes. Su enseñanza también debe condenar el pecado. Es importante eso. No pueden ser enseñanzas suaves y totalmente medrosas, sino tienen que condenar, señalar el pecado y llamarlo por su nombre. Pero también su enseñanza debe dar honra a Dios. Eso es importantísimo. Sea el Señor glorificado a través de nuestra enseñanza. Entonces, la iglesia local es responsable de identificar a sus misioneros a través de su llamado y a través de la doctrina que ellos enseñan. Por eso, la iglesia tiene que guiarse para saber quiénes son aquellos que deben ser enviados. Pero una segunda y última cosa es que la iglesia local es responsable de comisionar a sus misioneros. ¿Por qué? ¿Cuál es la última parte de Hechos 13:3, por favor? Y los despidieron. Muy bien. No quiere decir que los expulsaron de la iglesia, los votaron, no, sino que los enviaron, los comisionaron, ¿no? Y esta acción nos indica que fue el liderazgo de la iglesia quienes, guiados por el Espíritu Santo, los enviaron. Pero aquí se ve que prácticamente la iglesia es quien ha actuado. No, pero en el versículo 4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Enviados por él. Pero ¿cómo? ¿No les habían enviado los de la iglesia? Si hacemos las cosas correctas, si nos dejamos llevar por el patrón bíblico, entonces no es la iglesia quien le envía. Es el Espíritu de Dios quien lo envía finalmente. Entonces, ahora la iglesia entonces debe responsabilizarse de su comisión brindando apoyo ministerial a ese misionero que ha enviado. No dejarlo al aire, sino darle apoyo ministerial. Y hay tres maneras de poder hacerlo. En primer lugar, participando de la oración, participando en la oración por ese misionero. Efesios 6, 18 al 20 nos dice así. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, orando. El apóstol Pablo, él pedía de que la iglesia no cesara de orar por todos los santos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cada iglesia hace eso. Pero también él va a decir, y por mí. ¿Por qué? Y de repente Pablo, como estaba preso, como estaba enfermo, como estaba ya anciano, de repente él pediría por alguna de estas razones, pero él no pidió nada de eso. Él pidió más bien que al abrir su boca le pueda ser dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él pidió para que si él hablaba, debía hablar como debía. Entonces el apóstol Pablo pedía para poder ser más efectivo en su ministerio. Debemos orar por nuestros misioneros para que ellos también puedan predicar con valor, con aplomo, sin pelos en la lengua, francamente, predicar la palabra de Dios. Pero también no solamente tenemos que participar en la oración, sino participar en la consolación. Segunda de Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, les va a decir que en Éfeso había pasado un problema tan grave que ellos pensaban inclusive que iban a morir, que iban a perecer. Sin embargo, los hermanos de Corinto habían estado orando por ellos y él les va a decir que ellos habían llegado a ser compañeros de sus aflicciones. Pero también el apóstol Pablo va a decir que ellos fueron compañeros en la
la consolación, porque parece que ellos asistieron al apóstol Pablo en alguna forma para que el apóstol Pablo no se sintiera tan mal. Muchas veces nuestros misioneros van a pasar problemas, van a pasar situaciones adversas, van a sufrir enfermedades. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? De repente decimos, bueno, ya hemos enviado nuestra ofrenda, que ellos vean pues, ya que ellos vean, es su problema. Pero nosotros tenemos que identificarnos con sus problemas y ayudarles, animarles, asistirles en los momentos de enfermedad. Nosotros debemos estar con ellos, somos su familia espiritual. Así que, hermanos, debemos consolar el corazón de nuestros misioneros sabiendo que cuentan con nosotros. La última cosa es que no solamente debemos participar en oración, participar en la consolación, sino también en la provisión. Y es ahí donde entra a regir nuestro dinero. En 1 Corintios 9:14 nos dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Obviamente nosotros tenemos que dar apoyo económico también a nuestros amados hermanos misioneros, pero que sea un apoyo consistente, un apoyo sabio, ¿no? Y no cualquier tipo de apoyo. Yo me acuerdo que una vez en los Estados Unidos, estando ahí, asistí a una iglesia americana grande, de más de 400 personas, y esta iglesia se preciaba de que apoyaba a 100 misioneros. ¿Pero cuánto enviaba cada misionero? $20. ¿No? Y claro, pues se puede apoyar. También nosotros podemos apoyar a 50 misioneros. Enviamos $10 a cada misionero. Eso no es un apoyo consistente. Necesitamos, aunque sea, apoyar a un misionero, pero que sea algo consistente, que de veras exprese nuestra preocupación y nuestra solicitud para cubrir sus necesidades. Hermanos, si muchas veces nuestros misioneros no están teniendo éxito o nuestra misión no está teniendo éxito, de repente es porque nosotros no hemos seguido pasos bíblicos. Hermanos, aprendamos a poder ocupar nuestro rol para que la obra de Dios se expanda a través de grandes siervos de Dios, que con la ayuda del Señor cumplirán el propósito para lo cual fueron enviados. Que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor pues pueda seguir siendo glorificado. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Santo Dios, gracias por este momento y Señor, encomendamos a cada iglesia para que podamos todos juntos fortalecer la obra misionera que tú nos has enviado, nos has comisionado a hacer. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén.